Seguimos conversando en Plan País. Gracias por estar con nosotros. Siempre les reitero la posibilidad de que muchas de las cosas que conversamos en este programa, que tienen que ver con los planteamientos de las fuerzas políticas en contienda en esta segunda vuelta electoral, ustedes pueden encontrar toda la información en votoinformado.pe. Entren a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y ahí están los planes para poder comparar, cotejar y poder tomar decisiones y tener un voto informado, por supuesto. Muy bien, dicho eso, hemos hablado de inclusión y protección social con Mercedes Arauz de Peruanos por el Cambio y con el profesor Enrique Vázquez de Fuerza Popular. Ambos han planteado su mirada, su propuesta en relación al tema. Y ahora hemos invitado a Federico Arnillas, especialista en este tema, además presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, porque nos interesa conocer, a partir de lo que han dicho nuestros invitados, qué piensa la mesa o qué rol cree la mesa se podrían alcanzar, qué lugares se podrían alcanzar en la lucha contra la pobreza desde la mirada de la inclusión y la protección social. Federico Arnillas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, y una oportunidad para saludar a toda la teleaudiencia. Quiero plantearte algunas de las cosas que nos han dicho tanto Mercedes Arauz como Enrique Vázquez, y desde la mirada del acuerdo de gobernabilidad y lo que se ha planteado en la mesa, nos puedas decir qué te parecen, qué alcances podrían tener. Ellos han hablado, por ejemplo, de la articulación de los programas sociales. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda dar? Bueno, una cuestión que es clave y es la palabra de la época, es que hay que articular las intervenciones. Un viejo problema del Estado peruano es que piensa sectorialmente y la realidad es multidimensional. La misma persona que tiene un problema de educación, lo tiene de salud, tiene un problema de vivienda. O sea, hay una integralidad en los factores, además, que determinan su propia situación de pobreza. Por eso para nosotros, como mecanismos de concertación, siempre ha sido muy importante no solamente combinar las intervenciones del sector público, sino sector público con sociedad civil, no solamente el gobierno nacional, sino el espacio regional y local. La mesa tiene una estructura que es nacional y descentralizada. Y del acuerdo de gobernabilidad que tú hablas, no solamente tiene que ver con el nivel nacional, recoge los acuerdos de gobernabilidad que se suscribieron con todos los procesos regionales en las elecciones del 2014, porque la idea es que la acción nacional no empieza de cero y no se construye en el aire. Tiene que recoger los esfuerzos que ya se están produciendo en lo local, en lo regional. Y no solamente es un acuerdo para el Ejecutivo, va de la mano de 23 compromisos parlamentarios de acción conjunta, ¿no?, en otras tantas regiones del país. Y eso es muy, muy importante porque la idea es que la política no solamente es una función del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República. En las tres funciones claves del Congreso, la de representación, la de legislación y la de fiscalización. Entonces, estamos planteando un acuerdo que integra, que articula las políticas y los actores para tener resultados, ¿no? Interesante. Nuestros invitados señalaron algo que quería también trasladarte a ti, que es la necesidad de seguir siendo más finos en la focalización de los beneficiarios de los programas sociales. ¿En los últimos años se ha avanzado en eso, Federico? Sí, pero yo creo que hay un tema que es bien importante, es diferenciar lo que son políticas que tienen o servicios que tienen que ser universales para garantizar derechos de toda la población, de aquellos segmentos de la población que por su situación particular requieren una atención diferenciada. Haces bien en marcar la diferencia. Sí, porque a veces hablamos de focalización cuando realmente lo que estamos haciendo es garantizando la universalidad de un derecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación inicial o el tema de las vacunas, ¿no? Todas las niñas y niños tienen que estar vacunados y entonces el focalizar quiere decir llegar a los que no estamos llegando, es decir, hacer universal un servicio que tiene que llegar al 100% de nuestras niñas y no con coberturas que tenemos hoy día debajo del 90 o del 85%, ¿no? De acuerdo. Pero hecha esa diferencia, digamos... Entonces el tema es que hay algunas intervenciones que tienen que ser focalizadas porque la persona tiene una discapacidad, tiene una exclusión particular, pero ojo, esa atención especial no excluye el derecho universal, pero es que a veces nos confundimos. ¿Te das cuenta? Y por eso insisto en el asunto, porque a veces damos por sentado de que solamente hay que atender a algunos y no, lo que el Estado tiene que hacer es que tiene que atender a todos
a todas de la manera más adecuada a su situación, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Los programas sociales le cuestan al país al año 15.000 millones de soles, según las cifras que nos dio el profesor Enrique Vázquez, representante de Fuerza Popular. Yo quería contigo cotejar esa cifra. ¿Es una cifra que debe crecer? ¿Es una cifra que ha llegado a un tope? A ver, allí hay un tema sobre cómo categorizamos el gasto social. Puede ser un poco técnico lo que estoy diciendo, pero es muy importante, ¿no? Porque no tengo a la mano, digamos, la estructura que ha usado Enrique en este caso, pero nosotros diferenciamos de los que son los servicios universales del Estado, y solo en educación hay más de 15.000 millones de soles para garantizar el acceso al derecho a la educación, y en salud tenemos como 8.000 millones de soles para garantizar el derecho a salud de la población. La otra manera es entender lo que son programas de asistencia social. Creo que esa era la línea que él plantea. En la línea de los programas de asistencia social hay varios programas que hay que mirar. MIDIS, por ejemplo, en conjunto no maneja más de 4.000 millones de soles, o 5.000 creo que está en la última modificación presupuestal. Y eso, respecto al presupuesto general de la República, es menos del 5% del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 140.000 millones de soles, estamos hablando 3.5, 4% en los programas que maneja MIDIS. Es para que tengamos una dimensión de exacta de cuánto es, ¿no? De lo que estamos hablando. Y sin embargo, fíjate, en una familia en pobreza extrema o en pobreza, digamos, monetaria, lo que se llama pobreza monetaria total, 20 soles por persona, una familia en situación de pobreza como promedio puede hacer la diferencia entre estar en la situación de pobreza y tener una... Tremendo, ¿no? Es impresionante, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es un punto que hay que evaluar. La clave del asunto, entonces, en el gasto público es que sea manejado, primero que nada, con eficacia. O sea, que llegue, ¿no? a quienes necesitan que el Estado le garantice los derechos. Y la segunda cosa, sí, con eficiencia. O sea, que el esfuerzo que se haga no gaste más recursos de los que necesita para garantizar adecuadamente ese derecho. Yo creo que ese es el desafío. ¿Y cuál es el compromiso suscrito? El compromiso suscrito tiene que ver con justamente reducir como mínimo en este periodo de 5 años la pobreza extrema en el país a menos del 3% de la población, reducir la pobreza... ¿En 5 años? Sí, por supuesto, pero fíjate... Porque digamos, hemos avanzado tanto en bajar la pobreza que la que viene pobreza monetaria, exactamente, hay que ponerle apellido. De acuerdo. Pero el núcleo duro es el que queda todavía por atacar. Y en ese núcleo duro, justamente las condiciones para salir de la pobreza monetaria, no estamos resolviendo con eso todo, ¿no es cierto? Le cuesta al país, esa es la proyección, 1.700 millones de soles. Usted suena mucha plata, pero por supuesto. Por año lo plantea. Por año. Individualmente es mucho, pero el presupuesto de la República son 140.000 millones de soles. O sea, visto en el paquete presupuestal, es un margen muy pequeño y es bastante menos de lo que se devuelve cada año porque no se puede ejecutar. O sea, sí existen, y ese es el mensaje, sí existen los recursos en el país para eliminar esa pobreza monetaria. Lo que no hay es recursos para eliminar la desigualdad. De acuerdo. Y esa es otra discusión. Ambos partidos han coincidido en la necesidad de hacer un monitoreo más preciso de los avances de los programas sociales. Sí, pero no solamente eso, han coincidido en bastante más. El acuerdo de gobernabilidad, ¿no? Tiene un conjunto de propuestas, tiene lineamientos de política, tiene resultados y tiene un documento que se llama matriz de indicadores, ¿no? Es matriz de indicadores. ¿Lo puedes explicar en palabras sencillas qué cosa es una matriz? Es muy simple. La idea acá es que cada problema requiere una medición que nos diga si avanzamos o si retrocedemos. Los chicos aprenden en la escuela, ese es un indicador. Los chicos tienen todas sus vacunas, ese es otro indicador, ¿no? Las mamás no son víctimas de violencia en su hogar, ese es otro indicador. Todos esos son elementos que tienen que ver con el bienestar de las personas. Algunos más difíciles de medir que otros, sin duda. Sí, pero todos los que te he dicho tienen medición en el país. Y tenemos,
tenemos una cosa que ha avanzado mucho el país, y ustedes pueden mirarlo, ¿no es cierto? Es un muy buen paquete de páginas con indicadores muy precisos, que además, y eso es el otro tema que es bien importante, porque no es solamente un acuerdo interno al Perú, que ya es importante, es también un acuerdo alineado con las políticas internacionales. Eso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Exactamente, y con los del cambio climático, que son Ok. parte de la misma agenda. Entonces, esta es una agenda que felizmente tiene ¿Se la han comprado los dos partidos? no solamente los dos, los 8 Los 8. ¿de acuerdo? adicionales, ¿no es Ok. cierto? Más los que solo se presentaron al Congreso, ¿no? Y que también suscribieron. Interesante, ¿eh? Suscribieron el acuerdo y en sus regiones han suscrito el compromiso. Y eso es bien importante. Esto no es noticia, esto es lo que yo llamo una antinoticia, ¿no es cierto? Discúlpenme los periodistas. En este programa lo es. Pero sin tú duda, eres periodista Federico. y tu corazoncito quiere debate, ¿no es cierto? Y mi tarea, la tarea de la mesa es que nos pongamos de acuerdo. Si empujamos el auto en la misma Sí, dirección, claro. el país va a caminar mejor. Eso es el acuerdo de gobernabilidad. Estupendo. Muchas gracias. No, gracias a Ha ustedes. sido muy interesante tenerte, Federico Arnilla, Y siempre. espero que entretenido Nah. también. Y invitar a En los- este programa y- siempre habrá espacio para invitar a que lo vean en la las página buenas web. noticias. ¿En qué página web? ¿En la de la mesa? En la página web de la mesa. Mesa Perfecto. de concertación, página oficial, y ahí Ese documento que nos has el mostrado. documento completo, Perfecto. con las matrices, con los indicadores, con la línea de base, porque a veces uno pone indicadores y no hay línea de base, Ok. ¿no es cierto? Aquí hay línea de base. Acá hay línea de base Muy y bien. en los casos en que está en construcción se ha puesto. Muchas gracias. No, Nuevamente. gracias a ti. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ha estado con nosotros aquí en el programa. Pero aún hay más en Plan País, después de la pausa. Quédense con nosotros.